Hola amigos, saludos, muy buenas tardes. Yo les confieso que es una auténtica satisfacción encontrarse, como cada semana hacemos, con el doctor Martin Townsend en sus instalaciones para hablar de temas relacionados con la salud. A veces con problemas que no son especialmente serios, pero sí manifiestamente molestos. Generalmente muchos de ellos síntomas de que algo no va bien, por ejemplo en la columna, y en otras ocasiones con problemas que pueden resultar incluso incapacitantes. Hoy vamos a hablar de algo que, me rectificará el doctor Martin Townsend si me equivoco, afecta a un porcentaje muy alto de personas. Alguna vez hemos padecido algún mareo, algún vértigo. Pues bien, de los vértigos y los mareos, de sus causas, de sus consecuencias y sobre todo de lo que significan y cómo se manifiestan, vamos a tener oportunidad de charlar hoy con el doctor Martin Townsend, médico quiropráctico, a quien yo quiero saludar ya. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes. La verdad es que yo no exagero cuando digo que todos alguna vez hemos padecido algún mareo, algún vértigo, por lo menos una buena parte de la población. Sí, es algo frecuente. Es un problema muy frecuente, pero, como ha dicho también, muy incapacitante. Si lo tienes de una forma continua, claro, yo voy a decir que la mayoría de pacientes prefiere sentir dolor que sentir mareos, porque te acobardan, no da para salir a la calle porque tiene miedo que te va a caer, o incluso llega a estar vomitando y en la cama. Claro, pero imagínese una persona que va conduciendo y en un momento determinado se le produce un vértigo. Bueno, pues esto es manifiestamente incapacitante y hasta cierto punto peligroso. Es muy peligroso. ¿Y qué es lo que ocasiona estas manifestaciones que usted comentaba al presentar este programa la pasada semana, al decir que íbamos a hablar de... Está girando, mientras que el mareo más bien es un tipo de desequilibrio. De oscilación. Como estar sentado en un parco que nos sentimos bien. Sí, de oscilación. Entonces, allí la causa casi siempre es una combinación de problemas entre las conexiones que tenemos en el oído, el cuello y los ojos. Entonces, allí hay una integración total. Si esta integración no funciona bien, podemos sentir mareos. Entonces, para enseñar cómo funciona este equilibrio, en el momento que doblamos el cuello para un lado, los ojos giran para el otro lado. Y esto es fomentado por los reflejos que tenemos. O sea, quiere decir que, para resumir de una manera muy gruesa, se trataría de una desconexión entre la vista y el sentido del cuello. El ruido y el cuello. En esta parte no está funcionando bien. Tratamiento quiropráctico siempre es intentar otra vez restablecer las conexiones normales. Pero esto puede ser debido por un problema de presión nerviosa, como veremos, etcétera, pero también y en ocasiones por esa relación que hay entre los huesecillos del martillo y el laberinto en el oído, porque se dice que el sentido del equilibrio se puede trastocar si el laberinto que está ahí dentro de nuestro oído, cerca del tímpano, pues no funciona de manera correcta, ¿no? Entonces, típicamente, si tenemos una infección del oído, ya no puede dar esos síntomas. Otitis media, pero un laberintitis también. Solo que muchas veces está mal diagnosticado, que muchas veces vamos al médico y automáticamente dicen, bueno, problema del oído. Muchas veces el oído está bien, está en el cuello. Claro. Y esto se produce cuando el problema es del cuello, también por lo que hemos comentado siempre, por un pinzamiento entre los nervios que van por el interior de las vértebras del cuello. Vamos a explicarlo. Entonces, a nivel cervical tenemos las vértebras, el disco y el nervio. Entonces, ¿qué acontece? El hueso, el disco, se puede desplazar para atrás, puede girarse o incluso puede quedar doblado. Si presiona el nervio, causa problemas donde el nervio está o causa problemas donde va el nervio. Si el nervio está presionado aquí, en que alguno de esos nervios vuelve a lo que es el oído, otra el ojo, entonces ya muchas veces va a causar eso, vértigos, mareos.
Es un problema que a mí me gusta mucho tratar porque con frecuencia vemos mejoría así. Tipo de, yo vine aquí primera vez, le pongo con los pies juntos y vemos que se está moviendo. Se está moviendo. Tratamos, le ponemos con los pies juntos otra vez y inmediatamente vemos, ya está quieto, claro, no se mueve. Pues para mí es un problema muy gratificante. Eso es. ¿Y el tratamiento es corto, es largo? ¿Cómo se detecta que, o sea, se puede hacer un diagnóstico diferenciador entre cuando es un problema exclusivamente de oído o cuando es un problema de pinzamiento? Yo sí, la manera más fácil es tratamos el cuello. Hacemos un test allí, si vemos esto, que el equilibrio se mejora y ya sabemos rápidamente, bueno, el problema viene del cuello. Problema del cuello. Si vemos que no mejora, entonces ya hay que buscar otra cosa. Puede ver el oído, pero también hay que mirar los medicamentos. Porque puede haber contraindicaciones. La mayoría de los medicamentos que tomamos tienen efectos secundarios como mareos. Entonces, el omeprazol que tomamos para el problema del estómago, efecto secundario, mareo. Antidepresivos, efectos secundarios, mareos. Analgésicos, antiinflamatorios, relajantes musculares, todo da mareos. Entonces, caray, pues esto es importante. Entonces, la primera cosa que hacemos siempre es, bueno, comprobamos el cuello y miramos los medicamentos. Claro. Algunos de esos medicamentos se pueden sustituir por otra cosa que no tiene efectos secundarios. Que no tiene efectos secundarios. ¿Y de qué manera, cuando se produce este problema y el problema es intenso, la visita al médico, evidentemente el médico quiropráctico por descontado que es fundamental? El tratamiento por medicamentos, es decir, el tratamiento es disfrazar el problema y no solucionarlo, o en ocasiones se puede resolver el problema directamente. Normalmente es disfrazarlo. Se va tomando, se pasa la crisis, pero sabemos que a poco tiempo va a tener otra crisis. Y ya normalmente con tiempo esto va avanzando y ya la crisis viene con más frecuencia. Le voy a poner un ejemplo que todos alguna vez hemos o presenciado o padecido. La persona que, por ejemplo, cuando va en coche y va en muchas curvas se marea, se toma una biodramina y el mareo desaparece. Sí. Yo, que soy aficionado a la pesca en el mar, tengo muchísimos amigos que, para que se vengan conmigo a pescar, sobre todo si el mar está levemente con una marejadilla suave, se marean. Entonces, mi consejo es tomarte 2 biodraminas con cafeína, porque si no la gente se duerme y normalmente el problema desaparece. Y esto es un problema vestibular, que ya dentro del oído tenemos el caracol, tiene un líquido que se va moviendo. Entonces, con los movimientos del barco de allí, mueve el líquido y ya no da esa sensación. Yo personalmente no pesco por causa de eso, que yo me mareo. Prefiero quedarme en tierra y sin pescar. Yo le voy a inventar a mi barquito, chicos. Ya verá cómo no, con la biodramina igual desaparece el problema. Sobre todo con el entusiasmo. Si uno está en un buen día de pesca, yo le aseguro que el mareo desaparece en el momento que tiene uno enganchado un buen bicho, se olvida todo, es decir, que ese es un mareo en el que no tiene que ver la columna vertebral. No tiene nada que ver. Eso es todo el órgano vestibular. O aquellas personas que cuando se asoman a un balcón que está muy alto, o algún lugar que está muy hondo, también tienen una sensación de mareo manifiesta. Sí. Entonces esto es una fobia. Que tenemos miedo que nos vamos a tirar al vacío. Ahí no hay cuestiones orgánicas, sino psicológicas. Realmente todo en nuestra cabeza. Efectivamente, o sea que son motivaciones psicológicas. Es como el que tiene miedo, tiene agorafobia y sale a la calle y dice, ¿aquí qué pasa? ¿No? Eso. Es decir, ahí no hay problemas. No hay problema. Otro problema de mareo es cuando nos levantamos rápidamente y nos sentimos mareados. Entonces, eso normalmente es el problema de un reflejo que tenemos de la arteria carótida. Carótida, gracias. Es difícil que salga. Cuando nos levantamos, por la gravedad, la sangre va desde la cabeza para abajo.
para prevenir que eso acontece, tenemos un reflejo aquí que hace que la arteria se contrae y bombea la sangre para arriba. Si el nervio no funciona bien a nivel cervical, este reflejo no funciona y nos mareamos pasando eso. Y sucede lo mismo a la inversa, es decir, cuando nos agachamos, porque a veces nos agachamos y al levantarnos tenemos esa sensación de mareo también. Sí, al levantarnos nos mareamos. Claro, en el momento de elevarse, no en el momento que uno... Al bajarse en un momento no pasa nada, y cuando nos elevamos. Sí. Porque ahí la gravedad hace que la sangre va para abajo. Es curioso, ahora no sé por qué, debe ser un mecanismo de esos curiosos que estudiarán los psicólogos, pero he pensado en los animales que tienen un cuello larguísimo, como por ejemplo la jirafa, ¿no? Lo que tiene que ser que ese animal baje el cuello, fíjese, o sea, y además, ¿no? Y luego lo vuelva a subir. Debe tener no solamente fortalecidísimo el cuello, que lo tiene, sino la capacidad de bombeo de la sangre para que pueda subir en toda esa distancia que hay desde el corazón a la cabeza, que cuando baja vuelve a subir otra vez el cuello, que no tenga problema de descenso de Está claro que tiene la que sangre, tener un corazón bien más grande, pero un corazón enorme para claro, poder bombear claro. Nunca he visto un estudio sobre los mareos y las jirafas, pero... ¿Cómo? ¿Entre quiénes, verdad? Nunca he visto un estudio sobre las jirafas y los mareos. Pero algo tiene que tener, está claro. Sí, lo que sí sé, la jirafa tiene la misma cantidad de vértebras en el cuello que nosotros. Lo que pasa es que son más solo son más grandes, pero la misma cantidad. No varía. Curioso. Yo creía que no, Pensaba que tenía más, ¿no? Yo pensaba que tenía, claro, lógico. Es lo mismo. Es curioso. Bueno, pues hemos visto cómo los vértigos y los mareos, los cuales hemos tomado un poco a broma, quizá porque no es una enfermedad, ojo, que en ocasiones pueden resultar muy preocupantes, como comentábamos en el comienzo de este programa, porque imagínese que se le produce un mareo cuando va conduciendo o sencillamente cuando va caminando. Usted comentaba de pacientes a los que casi que les resultaba casi imposible salir a la calle por el temor de caerse. Que le resulta imposible. Solo sale si está agarrado de alguien. Y lo cierto es que si sienten mareos, vértigos, que el mundo gira, no conducir. Hay que evitarlo. Claro, yo me imagino que además estará, si se padece este problema, prohibido el poder conducir. Es decir, esto es incapacitante. Es incapacitante, sí. Realizamos un programa el otro día desde el Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, donde hablábamos de los problemas de apnea del sueño, que como no se descansa por la noche se puede uno quedar dormido al volante, por ejemplo, y que las personas con apnea de sueño intensa y no corregida, pues de conocerse esto, posibilita la obtención del carnet de conducir o las revisiones que se deben hacer. Son, si cada 5 años, por ejemplo, la renovación del carnet de conducir, en este caso es cada 2, y además con informes del centro de la unidad del sueño que diga que esta persona está en condiciones de poder conducir. Es decir, estamos hablando de cosas que en un principio parece que no tienen que ser especialmente peligrosas y que se convierten en notables peligros, incluso donde la vida puede peligrar, ¿no? O sea que el tema tiene su importancia. Pero hemos visto, afortunadamente, a través de la conversación mantenida con el doctor Martin Thompson, que tanto los mareos como los vértigos son cosas, para empezar, no son enfermedades, son síntomas, y que además tienen una relativamente fácil solución. Sí. La medicina quiropráctica... Cogemos las vértebras de la columna, vamos alineándolos, se hace un movimiento suave, pero asusta un poquito porque tiene un crujido al hacerlo. La gente piensa, ¿qué me han hecho? Pero realmente no duele y se hace eso de una forma constante, bastante rápido, se nota que queda bien. Como decía, justamente el mareo, con frecuencia, primera sesión, ya sale mucho mejor. Pues eso la verdad es que la persona debe agradecerlo, y de qué manera, ¿no? Sí. De estar en un estado de permanente alerta, de miedo, de inseguridad, a empezar a cobrar seguridad, cambia la vida, ¿no? Cambia la vida de la persona. Sin duda. Doctor Martín, muchas gracias.
doctor Thompson. Muchas gracias a ti. Ya la próxima semana seguiremos hablando de nuevos temas, si le parece. Perfecto. Pues muchas gracias por habernos acompañado. Y a ustedes, amigos telespectadores, muchísimas gracias por la atención que nos han prestado. Volveremos con el doctor Martin Thompson la próxima semana. Hasta entonces, procuren ser felices. Reciban el saludo de quien les habla, José Ignacio Blanco, y hasta dentro de 7 días.